Ya entré, pero ya le cerré la otra sesión. Ahí, perdón. Sí, es que como puse otro monitor, luego... Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la muy cordial bienvenida. Les damos la muy cordial bienvenida al Seminario Virtual de Ingeniería, segunda edición, enfocado en temáticas de tópicos de Industria 4.0. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio sobre manufactura aditiva, impresión 3D, con la participación del doctor Ángel Iván García Moreno, quien obtuvo los grados de doctor y maestro en Ciencias en Tecnología Avanzada por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional en el área de visión artificial, obteniendo la mención honorífica en su examen de grado doctoral. Es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro en el área de sistemas computacionales. En el 2011 realizó una estancia de investigación en el Instituto Nacional de Research en Informatic and Automatic. Durante el periodo 2010 a 2016 colaboró en el desarrollo de proyectos científico-tecnológicos en el Departamento de Análisis de Imágenes de Cicata, Querétaro. Durante 2016 a 2017 se desempeñó como profesor investigador en la Universidad Politécnica de Querétaro. Ha trabajado con empresas nacionales como consultor de TI. A partir de 2013, por ejemplo, colaboró para Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, desarrollando diversos proyectos en el área de informática e ingeniería. También ha colaborado con otras empresas del sector de desarrollo de software. Es catedrático con ACID, desarrollando el proyecto Manufactura Aditiva Asistida por Láser, Modelación Física y Validación Experimental del Proceso. Comisionado al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI en Querétaro, trabajando en proyectos de visión e inteligencia artificial relacionado con la manufactura aditiva en la Dirección de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales. Su producción científica está compuesta por más de 20 publicaciones internacionales en revistas especializadas de alto impacto. Sus intereses actuales incluyen monitoreo, control y técnicas de evaluación no destructiva para procesos de manufactura aditiva. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, doctor García. Un gusto que haya aceptado acompañarnos este día y pues le dejamos la palabra para que nos dé su ponencia. Adelante. No se escucha, doctor. Ah, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Les decía que, pues no, el agradecido soy yo. Siempre para mí es un placer poder compartir un poco de pues, los quehaceres científicos que me competen, que me gustan, y poderlos llevar hacia pues, diferentes geografías, siempre con la intención de incentivar las vocaciones científicas en pues, las futuras generaciones. Espero sea de su agrado lo que les voy a platicar en este conversatorio acerca de pues, esta nueva tecnología, por lo menos para México, que se llama manufactura aditiva. Y pues nada, adelante. Repito, pues muchísimas gracias por haberme invitado a este ciclo de seminarios. Entonces voy a proceder a lanzar. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, pues lo que vamos a revisar pues, es una presentación rápida de un servidor, su trayectoria. Vamos a hablar de pues, este tema de la manufactura aditiva. Vamos a tratar de desentrañar si en verdad es disruptiva, como nos la hacen ver en la mercadotecnia actual. Vamos a platicar sobre sus principales tecnologías, cuáles son las ventajas que tiene la manufactura aditiva,
¿Qué hacemos en la Dirección de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales, FADMAT? Y pues, ¿qué hago yo particularmente, no? Si les parece, voy a cerrar mi video para tratar de ganar ancho de banda y que la presentación sea un poco más fluida. Bueno. Pues un servidor, como ya me presentaron, Iván García Moreno, soy egresado de la Autónoma de Querétaro, en el área de sistemas, y mis posgrados en el área de visión artificial, que incluyen temas de inteligencia artificial, sensado remoto. Actualmente soy catedrático de CONACYT y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Un poco de lo que hago, mis líneas de investigación, pues incluyen justamente reconocimiento de patrones, análisis de imágenes, machine learning, tecnología de sensado remoto, utilizando particularmente tecnología LIDAR, y más actualmente el desarrollo de técnicas de evaluación no destructivas aplicadas directamente a el área de la manufactura aditiva. He trabajado también en colaboración o desarrollado proyectos alternos que tienen que ver con realidad aumentada, el procesamiento de Big Data de grandes volúmenes, masivos de datos y sistemas ápticos que permiten una interacción entre humano-máquina para facilitar pues ciertas tareas a nivel industrial y biomédico de manera muy particular. A nivel académico, pues he sido docente de varias universidades en la ciudad de Querétaro, particularmente en la Universidad Politécnica de Querétaro. Estuve colaborando durante un tiempo bastante largo, tratando de buscar por ahí quedarme, y pues ya después me robó Sidesia. Y bueno, como ya platicaban, también tengo experiencia a nivel industria con Capufe, particularmente desarrollé varios proyectos con ellos como consultor externo y después pues, ya trabajando directamente con ellos. Bien, pues vamos a pasar al tema que nos compete, que es el tema de la manufactura aditiva. ¿Qué es la manufactura aditiva? La manufactura aditiva lo que trata de cambiar, el paradigma que trata de cambiar es el cómo construir objetos, vamos a pensar que sean herramientales, moldes, troqueles o alguna pieza, de una manera mucho más rápida y particularmente para volúmenes complejos. La manufactura aditiva, pues, de manera coloquial, pues es una impresión, es decir, una impresión que parte desde la parte de prototipado, es decir, hacer un prototipado del componente que se quiere hacer hasta que viaja directamente a través de diferentes tecnologías a lo que es la manufactura aditiva. Originalmente, como un diagrama de flujo que veremos más a profundidad adelante, sería, yo tengo un modelo tridimensional, un modelo CAD, perdón. A ese modelo CAD, que es lo que yo quiero imprimir por alguna de las tecnologías de fabricación aditiva, que también ya platicaremos de ella, cuántas y cuáles hay, pues le sacamos rebanadas, la dividimos en pedacitos, le hacemos el famoso slicing. Después a este slicing se le generan trayectorias de construcción, es decir, cómo se va a mover el robot o cómo se va a mover el plato posicionador, ¿sí? O cómo se van a mover los láseres o los espejos de los láseres para construir las formas. Y es el proceso de impresión y tenemos un objeto final. Es verdad, la manufactura aditiva no viene a sustituir los métodos tradicionales, fundición, vaciado o maquinado para ciertos componentes, porque la verdad es que la manufactura aditiva hoy en día no es barata, ¿sí? Y tampoco pretende serlo, porque realmente la manufactura aditiva está enfocada a resolver temas muy particulares que están relacionados con la complejidad de las piezas que se quieren construir, que por medios tradicionales sería imposible hacerlo. Entonces, no es que venga a sustituir, sino que viene a complementar una laguna que existía en la parte de manufactura avanzada, que es, pues, estas estructuras complejas o aliviar a través de un análisis topológico, un análisis morfológico, nuevas estructuras.
Por ejemplo, pensemos en una pieza que va en un avión. Es una pieza que está completamente formada, es decir, es todo un bulk de un material, el que ustedes quieran. Vamos a pensar que es una aleación base níquel. Pero sabemos que en la aviación, en la aeronáutica, pues el peso representa consumo de combustible, porque se necesitará más fuerza para levantar la aeronave y que a su vez, pues ese mayor consumo de combustible impacta en los costos. ¿Qué pasa si esa pieza, en vez de vaciarla completamente y que sea un sólido, hacemos un análisis topológico, geométrico, morfológico, para que internamente no sea un sólido, sino que tenga una serie de construcción de andamiajes que le permitan tener la misma funcionalidad, la misma, ¿cómo se llama? El mismo soporte, ¿sí? La misma durabilidad, el mismo ciclo de vida que la que está completamente hecha del material, pero que se pueden reducir por este sistema de andamiajes un 40% de su peso. Eso se traduce, pues, literalmente en ahorro de costos. Y eso es lo que busca la manufactura aditiva, darle un valor agregado al tema de la manufactura avanzada. Ahora bien, ¿qué tecnologías existen dentro de la manufactura aditiva? Según la ACTM, existen 7 diferentes familias de manufactura aditiva o de tecnologías de manufactura aditiva. Material extrusion, fotopolimerización, material jetting, binder jetting, powder bed fusion, direct energy deposition, and sheet lamination. Todas ellas tienen un campo de aplicación muy particular. Obviamente la forma en que se construyen los componentes es diferente. También cada una de ellas puede trabajar con ciertos materiales, por ejemplo, cerámicos, metálicos, poliméricos, y también tienen una diferenciación en la resolución que puedas tú tener con la pieza. Es decir, mientras hay tecnologías que tienen una precisión de impresión micrométrica, habrá otras que son más burdas y que necesiten, por ejemplo, un postproceso para poder carear con alguna máquina de 3 ejes, hablando de una CNC, para poderla darle el producto final. En CIDESI, haciendo un poco de cómo se llama de publicidad, contamos con un hub. Creo que vale la pena decir que a nivel Latinoamérica, CIDESI, particularmente en su sede en Querétaro, es el único hub a nivel Latinoamérica que cuenta con diversas tecnologías, ahí en azul marcadas las que se encuentran disponibles, y de cada una de ellas, pues diferentes tecnologías, ¿no? Es decir, de la familia de Powder Bed Fusion, contamos nosotros con máquinas de SLS, SLM, DMLS, IBM, y así me puedo ir con todas, ¿no? Entonces tenemos cerca de, solo hablando de tecnologías, cerca de 14 tecnologías diferentes de manufactura aditiva. Algunas de ellas tenemos dobles máquinas, una que es para la parte de experimentación y otra que es para la parte de servicios a la industria. Y también tenemos tecnologías de manufactura híbrida. Por ejemplo, estamos desarrollando un sistema CNC que dentro del mismo enclosure me permita tener manufactura sustractiva, maquinado, y manufactura aditiva. ¿Vale? Bien, en FADMAT, en la Dirección de Fabricación Aditiva y Transformación de Materiales, como les decía, tenemos varias tecnologías y tenemos 3 líneas principales o 3 líneas torales de acción en las cuales desarrollamos ciencia. Una es el desarrollo de nuevos materiales y aleaciones, manufactura aditiva a nivel recubrimientos, que es decir, tienen algunos nanómetros o micrómetros de espesor de estos recubrimientos, o manufactura aditiva, pues ya de componentes volumétricos hasta de 3 dimensiones. Un recubrimiento, pues, vamos a pensar que es manufactura aditiva, pero en 2 dimensiones. Digo, esta parte de recubrimientos y la manufactura aditiva en 3 dimensiones. Que pues habla de las escalas que se tienen, ¿no? Contamos, como ya les decía, con tecnologías de Laser Metal Deposition, particularmente Laser Cladding. Tenemos tecnologías de Cold Metal Transfer o de WAM. Tenemos tecnologías de EBM y tenemos tecnologías de Thermal and Cold Spray.
además de las capacidades que se suman con consorcios o con laboratorios nacionales que también pertenecen a CIDESI, como el consorcio de moldes, troqueles y herramientales, el Laboratorio Nacional de Proyección Térmica, manufactura aditiva, que ya más adelante les platicaré. Bueno, en realidad es disruptiva la manufactura aditiva, o solamente es un hype ahorita que se tiene, pues, a nivel tecnológico, como sucede con otras tecnologías que no avanzan. Por ahí Gartner, en uno de sus estudios, desarrolló este ciclo que nos permite observar, pues, cómo las expectativas de una tecnología avanzan en función del tiempo. Tenemos entonces nosotros la etapa del lanzamiento de esta tecnología, el Innovation Trigger. Tenemos un pico de expectativas, que es cuando está inflada la tecnología, donde hay mucha publicidad, donde hay ya proyectos muy específicos que nos platican que van a resolver muchas de las problemáticas o atender muchos de las necesidades de la sociedad. Tenemos después una caída, porque pues muchos de estos proyectos no se consolidan, entonces llegamos a un valle, a un abismo ¿cómo se llama? Desilusión, y vuelve a agarrar la fuerza, es decir, los proyectos o la tecnología, porque obviamente aquí hay una variedad de ramas en que se divide la tecnología propia, de las que alcanzan a salir, tenemos esta rampa de consolidación hasta que realmente llegamos al apalancamiento de la tecnología, es decir, una meseta donde ya hay productividad y que los fabricantes ya están consolidados. Lo vemos en su gráfica del lado derecho, pues con varias tecnologías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuevas tecnologías que están emergiendo, como por ejemplo la impresión 3D a nivel nanoescala, es decir, mover átomos, construir formas moviendo átomos. Tenemos, por ejemplo, el blockchain ingresado o enlazado con los temas de ¿cómo se llama?, de impresión 3D. En la caída estamos viendo, por ejemplo, la integración de la manufactura aditiva a la cadena de suministros. Digamos que esta parte de aquí ahora son las tecnologías críticas que necesitamos que se desarrollen, por ejemplo, las que son en azul claro, pues como la impresión de dispositivos médicos y la impresión de implantes también biomédicos, son necesidades que se tienen que resolver en un periodo de 2 a 5 años y que necesitan cruzar esta línea, ¿no? En CIDESI, una de nuestras líneas de trabajo es la parte biomédica. Tenemos colaboración con varios hospitales y varios médicos para desarrollar prótesis, particularmente para rodillas y para implantes maxilofaciales. Entonces, pues estamos nosotros participando aquí, ¿no? Y estamos apuntalando porque pase este ciclo, y tenemos tecnologías que ya están maduras, ¿no? Como Material Extrusion, que es una tecnología que veíamos en el gráfico anterior, que seguramente muchos de nosotros o muchas universidades tienen, pues estas impresoras de polímeros. Tenemos tecnologías como Binder Jetting, como Powder Fusion, que ya están, ¿cómo se llama?, diseminadas o apalancadas dentro de la productividad de la industria. Y bueno, realmente sí, la pregunta que hacía en la diapositiva pasada, sí, la tecnología de la manufactura aditiva es disruptiva, pertenece a lo que se le conoce como la manufactura 4.0, perteneciente a esta revolución industrial, donde está el Big Data, el Internet de las Cosas y la manufactura aditiva. De hecho, la manufactura aditiva y el Internet de las Cosas son dos tecnologías que vienen de la mano. Más adelante les platicaré uno de mis proyectos que tiene que ver con automatizar y conectar o dar conectividad a todos los sistemas de impresión, por hablar de una manera simple, a un sistema en la nube a través de servicios informáticos en la nube que me permita hacer uso de estas tecnologías. Entonces, pues esperemos que CIDESI y México pueda desarrollar tecnología en ese sentido, porque es muy importante. Ya lo dice ahí la línea inferior, el reporte Wohlers, que es una empresa que se dedica a hacer análisis de mercado, estimaba, a lo mejor no contemplaba con esto de la pandemia, pero que para el año 2020 la manufactura aditiva tuviera un mercado
aproximado de 15.800 millones de dólares, ¿no? Es mucho dinero y seguramente muchas empresas mexicanas pues querrán comerse parte de ese pastel. Pero bueno, principales tecnologías. Es verdad que había 7 familias, como lo dijimos, pero también vimos en el slide pasado que muchas de estas tecnologías pues apenas están en su ciclo de maduración. Las que a continuación vamos a revisar son las tecnologías que ya están maduras, que ya las van a poder ustedes encontrar en varias empresas, en varias industrias, y que claro, en CIDESI las desarrollamos. La primera de ellas es la conocida como Powder Bed Fusion. Esta tecnología utiliza una cama de material, es decir, no sé si alcancen a ver el diagrama de acá, tienes material metálico en polvo en un contenedor, tienes otro contenedor con el mismo, digamos que el de la izquierda es el contenedor de la materia prima que después a través de un rodillo se mueve hacia la otra parte, y en función de lo que el modelo CAD y el slicing que se le haya hecho al componente, pues un láser funde la capa superficial. Por lo tanto, la pieza va creciendo hacia abajo porque después esta plataforma baja milimétrica, o sea, micrométricamente, milimétricamente, dependiendo de cuál es la resolución que se haya configurado, baja, el rodillo vuelve a pasar, pone una nueva capa de material y vuelve a fundir. Y así sucesivamente se hace un ciclo hasta que se tienen piezas como las que ustedes pueden observar de ejemplo. Estas piezas tienen una resolución micrométrica, desde giroides hasta sistemas porosos, que por ejemplo, mucha de esta tecnología o de las aplicaciones por su resolución, por su acabado inducido, son utilizadas, por ejemplo, en prótesis, porque estos sistemas porosos permiten el crecimiento celular, particularmente óseo, para los implantes. Por ejemplo, la parte que va dentro, vamos a pensar en un implante de rodilla, la parte metálica que va dentro del hueso, pues necesita hacer un match, es decir, que el cuerpo la acepte y que crezca nuevo tejido óseo y que sostenga a la pieza. Entonces, este tipo de tecnologías sirven para hacer, digamos que esta es la tecnología que tiene muchísima, o sea, la que tiene mayor resolución. Se pueden hacer cosas increíbles. O sea, la separación, por ejemplo, que hay en estos giroides o en estos sistemas de este lado, o sea, son de no sé, de 2, 3 micras de ancho. Una variación de esta tecnología es una conocida como Electron Beam Melting. Es el mismo concepto, donde tienes material en polvo en 2 contenedores y un rodillo la va vaciando, pero en vez de utilizar un láser, utilizas un haz de electrones. Y también tiene una resolución interesante. Particularmente en esta tecnología, pues estamos utilizando materiales que pueden ser pirofóbicos, es decir, que necesitan trabajar en ambientes controlados. La cámara donde sucede la fusión de estos materiales está controlada con argón, es decir, no está al aire libre, por lo tanto se puede fundir titanio. Titanio es el material por excelencia para aplicaciones biomédicas. Entonces, eso le da otro plus a esta tecnología, y los sistemas que ya se venden tanto de Powder Bed Fusion como de Electron Beam Melting son sistemas ya muy maduros que ya incluyen sistemas de monitoreo, sistemas de control. Hay muchas refacciones, hay una cadena de proveeduría alrededor de ellas. Por lo tanto, es una tecnología muy madura. En CIDESI contamos con 2 sistemas de Powder Bed Fusion de la marca Concept Laser, uno que es para dar servicios y otro es, pues, digamos que el laboratorio, donde desarrollamos nuevas cosas, nuevas recetas de materiales. Y también contamos con una máquina de Electron Beam Melting dentro del hub en Querétaro. Otra tecnología que pertenece a esta misma familia de Powder Bed es la de Binder Jetting. Esta tecnología es muy similar. Tenemos, como podrán observar en la imagen central, nuevamente 2 contenedores con material, particularmente cerámicos. Esta tecnología se utiliza pues para cerámicos, aunque también pueden ser polímeros y metales, pero el uso común pues es cerámicos, y un rodillo mueve el material de un contenedor a otro. Aquí hay un láser, aquí hay un sistema de deposición de un aglutinante líquido, que es el que pega, por decirlo de alguna manera trivial, pega el material por capas
y después pasa a un sistema que cura la capa que se haya puesto, la solidifica, como cuando van al dentista y les ponen luz ultravioleta en la resina, para que me entiendan, es algo muy similar. También la pieza se construye, va creciendo hacia abajo y también tiene muy buena resolución, y las aplicaciones, repito, pues tienen que ver con el uso de cerámicos, por ejemplo, elementos que no tienen que ser, ¿cómo se llama?, eléctricos para ciertas piezas a nivel biomédico o a nivel aeronáutico en los componentes de las aeronaves. En CDESI también contamos con máquinas de este estilo. Otra tecnología es que ya pertenece a otra familia, a la familia de LMD, digo de LME, se llama Laser Metal Deposition. Esta tecnología, su concepto, ay, se fue la imagen de aquí, es, tenemos cabezales de impresión, y la imagen que va aquí, el cabezal, pues aquí está, miren, el cabezal, tienes un cabezal de impresión que tiene alimentadores de material en polvo, es metal en polvo, que son aportados como un spray, ¿sí? Y tienes una fuente láser al centro que funde el material sobre la superficie. Este sistema también puede ser alimentado por alambre, ¿sí?, como un tipo soldadura, o un sistema híbrido. En CDESI hemos desarrollado cabezales de híbridos que aportan tanto material en polvo como material por alambre para la fabricación. ¿Qué diferencia tiene el Laser Metal Deposition con otras tecnologías? Pues que las tolerancias geométricas no son tan precisas como en la de cama de polvos, en la de Powder Bed Fusion. Por lo tanto, se requiere de un maquinado posterior. Sirve para reparación. Por ejemplo, aquí vemos estas álabes de esta turbina que están desgastadas y se van reparando, se va reimprimiendo material. Obviamente, después hay un tratamiento térmico a las álabes y queda como nueva. Entonces, esa es la diferencia. Aquí la pieza crece hacia arriba porque el que se mueve es el sistema de aporte, es decir, el cabezal va subiendo y va construyendo hacia arriba la pieza, ¿sí? Es más rápida que la otra. Por ejemplo, en la de Powder Bed Fusion, no me lo van a creer, pero hay impresiones que no son tan grandes porque el tamaño de lo que se puede imprimir depende del contenedor, o sea, de la profundidad del contenedor, pero que puede durar hasta una semana imprimiéndose. Esta tecnología, y dura tanto, obviamente, por la precisión que maneja. Esta tecnología, aunque es más burda, por decirlo de alguna manera, pues es mucho más rápida, ¿no? Y tiene otras aplicaciones. Casi siempre estos cabezales de impresión los controlan robots, por lo tanto, tienen pues mucho más grado de libertad, es decir, pueden imprimir ortogonalmente a la pieza, de lado aquí como está, o completamente a 90 grados. Entonces, es muy versátil. Y como dice aquí, pues requiere de un postproceso. Pues ahí estaba la imagen. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Esta otra tecnología, muy similar a la de Laser Cladding o Laser Metal Deposition, que es la que acabamos de ver, que es la de WAM, ¿no? WAM, creo que es una tecnología que muchos ubicamos de manera rápida, soldadura, Wire and Arc Additive Manufacturing. La idea es, pues, nuevamente fundir por arco eléctrico un alambre de cierto material, pues, para construir piezas o para reparar. Hay una mayor tasa de depósito que, aunque puede ser controlada a través de parámetros de proceso, la verdad es que es más burda todavía que el Laser Cladding. Eso le permite ser muchísimo más rápida todavía, es menos costosa por lo mismo, pero también requiere, obviamente, un postproceso. Hay una alta densidad y tiene muy buenas propiedades mecánicas lo que se construye en ese sentido. Por ejemplo, pudiéramos construir un molde, ¿sale? Un molde para inyección. Se puede construir de manera rápida y con buena respuesta a través de esta tecnología. Bien, ahora, ¿qué ventajas tiene la manufactura aditiva? Bueno, el flujo de trabajo, como les platicaba al inicio, pues es tener un concepto, lo que se quiere imprimir, el CAD de esa idea,
generar el slicing, las rebanadas y las trayectorias, revelar los esfuerzos que pueden suceder a través de la optimización con el slicing, la impresión, ¿sí? El desprendimiento de la pieza del sistema de impresión, porque todas estas tecnologías requieren de un sustrato sobre el cual crecer el componente, entonces hay que desprenderlas, que eso también tiene su encanto porque puedes llegar a dañar o revelar esfuerzos residuales que no tenías en mente. La reparación, un tratamiento térmico si es que necesita para cerrar defectos internos, un terminado superficial final, tal vez un miling, miling, y inspección, por ejemplo, tolerancias geométricas. Además, durante este flujo de trabajo, yo previamente, utilizando otras tecnologías, pues puedo simular cómo va a ser la respuesta del material que se utiliza en las etapas de fabricación, y también puedo hacer análisis de si yo voy a obtener la precipitación de fases para las propiedades mecánicas que estoy buscando. Hay una tarea de monitoreo y control a lo largo de los procesos que tiene que ver con control de calidad claramente, y que estos sistemas de monitoreo alimenten a leyes de control cerrado que me permita hacer ajustes a los parámetros de fabricación para corregir en etapas tempranas posibles defectos, y un postprocesamiento, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser superficial, sino un postprocesamiento interno con técnicas de evaluación no destructiva, por ejemplo, con tomógrafos que me permitan revelar si internamente la pieza está agrietada o tiene alguna concentración de esfuerzos residuales. Parecen muchas etapas, pero realmente muchas de ellas son ingeniería, ¿sí? Que cualquier empresa que se dedique a temas de manufactura tiene que hacer, y que obviamente cuando uno vende un producto o un servicio en ese sentido, pues se le cobrará al cliente. Pero realmente en la práctica fuera del área o fuera del movimiento de la manufactura aditiva, ¿qué es lo que tengo? Pues solamente tengo adquirir mi materia prima, y que esto lo pudiéramos tener embebido si nosotros fuéramos los propios productores, algo que estamos también echando a andar ahí en CIDESI. Pero si se fijan, es comprar materia prima, producir las piezas y mandárselas o acercárselas al cliente final. No hay intermediarios, no hay sedis, o sea, no hay una cadena de suministros tan larga como en cualquier otra área. Entonces, esto es una ventaja de la manufactura aditiva. En general, les pudiera resumir que la manufactura aditiva acelera el tiempo de comercialización. Hay un diseño optimizado y de alta complejidad en función de lo que el cliente quiere. Es decir, no hay una limitante sobre la complejidad de lo que quieres. Ahorita veremos algunos ejemplos. Hay ciclos de innovación más cortos, hay diferentes tecnologías, y la única limitante, pues ahora sí que son las capacidades del diseñador, ¿no? Que sería aquí. Aquí no solamente es diseñar, o sea, sí tiene su encanto, es una parte muy interesante, como por ejemplo, pues el análisis topográfico de las piezas. Hay una mejora de desempeño porque se funcionalizan las propiedades, las características y los materiales con el que se va a desarrollar la pieza. Como ya les dije, hay una reducción de pasos en la producción muy corta, es decir, es rápida. Hay una alta personalización, o hay una personalización masiva, ¿sí?, de lo que se quiere desarrollar. Es flexible en ese sentido, por lo tanto, para lotes pequeños de piezas que tengan una aplicación muy interesante, pues se pueden hacer rápido. Es sustentable hasta cierto punto. Hay menor consumo de energía, hay menor desperdicio de materia prima, porque toda la materia prima que se desperdicia, que es muy poca, se puede meter al ciclo otra vez, es decir, recuperar y volverla a insertar en el ciclo. Y la cadena de suministro es más corta. Entonces, se fijan, pues sí, la tecnología de la manufactura aditiva es bastante interesante. Particularmente hablando de tres temas. Libertad de diseño, complejidad geométrica, lo que queramos, chéquense. Les podemos imprimir diseños para sus memorias USBs. Hay un diseño eficiente. No solamente podemos imprimir un solo lote de piezas, sino dentro de estos sustratos, estos son los sustratos, podemos imprimir varias piezas, ¿sale? Hay una consolidación de partes.
reducción de los procesos. Esto es lo que les decía. Vean esta pieza de aquí y cómo se mueve ese instalador. Esta es una pieza de Siemens. Y hay una personalización para el cliente, ¿sí? Que depende mucho, obviamente, pues, de la imaginación y de las capacidades del diseñador de la pieza. Entonces, esa es una ventaja muy interesante. Manufactura sobre demanda. Hay un diferente ciclo de vida, como ya se los platiqué, que es de respuesta inmediata. Estamos hablando de que teniendo el CAT de la pieza, pudiéramos estar hablando que en cuestión de días, si es que es muy quisquillosa la precisión geométrica o la tolerancia geométrica, pues puede ser un par de días, pero si no, en cuestión de horas puedes tener tu pieza ya terminada. Para pequeñas series de producción hay una alta personalización, ya les decía, menor consumo de energía, y no solamente en el proceso, sino realmente en toda la cadena de productividad. Menos procesos, lo que les decía, no hay maquinado, menor especialización. Entonces, la manufactura bajo demanda es una de las áreas en las cuales la manufactura aditiva viene a romper este paradigma. Y claramente la optimización, ¿sí? A nivel topológico, veamos esta pieza y cómo a través de un diseño disruptivo, después de un análisis geométrico y topológico, tenemos un nuevo concepto con menor material y con el mismo performance, si no es que hasta uno mejor. ¿Me explico? A nivel geométrico también hay optimización, ¿sí? Complejidad, adaptación e integración a los diferentes ciclos. Tenemos el mismo ejemplo, esta pieza, que a través de diseños disruptivos geométricos llegamos a algo nuevo, nuevos materiales, con nuevas propiedades, con nuevas capacidades, con nueva funcionalización y pues eso, la función, ¿no? Aumentar las funciones del componente. Por ejemplo, esta parte es un intercambiador de calor. Se fijan por dentro, tiene esa estructura de andamiajes que les mencionaba que le permiten eficientar su proceso. Entonces, eso lo permite también la manufactura aditiva. Los usos, pues son vastos. Realmente en todas las áreas industriales la manufactura aditiva viene a dar una solución. En el nivel aeroespacial, les decía ya como un ejemplo introductorio, pues componentes ligeros, baratos y seguros. En la parte de biomédica, personalización de los implantes y dispositivos. De hecho, hoy en día, aquí en México, si uno requiere un implante, por ejemplo, maxilofacial, después de que los médicos hacen la reconstrucción de la pieza que quieren, es decir, del implante, se manda casi siempre a Canadá o a Francia el modelo CAT para que lo fabriquen y después de que ya lo tiene el médico, pues te lo implanta, ¿no? Eso es parte de lo que queremos romper, ¿no? O sea, tener esta soberanía tecnológica para aquí mismo pues si no es que hasta en el mismo hospital, perdón, que tengan un área de manufactura aditiva biomédica y que puedan imprimir ahí las piezas. Nuevos materiales con mejor respuesta biológica y estética, ¿no? Automatización, pues la manufactura digital, industria de manufactura aditiva que personaliza todos estos procesos y la parte de robótica. Automotriz, pues eficiencia energética, acelera su desarrollo y su producción en la parte de metalmecánica, que yo creo que es algo que nos viene pues, de rápido a la mente. Pues está la parte de prototipado, está la parte de automatización en la cadena de suministros y está el tema de construcción, ¿sale? Y sí, construcción de casas. En CIDESI tenemos también toda una línea que es de reciente creación, no tendrá ni 2 años, pero queremos construir casas. Pues imagínense que ahora, pues así como ustedes pueden imprimir cualquier cosa en su escritorio con una máquina de polimérica, pues ahora imprimimos sus casas, ¿no? Es parte de las nuevas tecnologías disruptivas que estamos manejando en CIDESI. Y bueno, ¿qué hace la Dirección de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales, FADMAT? Pues miren, casos de estudio que hemos tenido con éxito, pues es la recuperación de los álabes de ciertas turbinas, su remanufactura. Este es un ejemplo, por ejemplo. Le recuperamos, ¿sí? Después de un diseño, se imprimen. No recuerdo si esta era con Laser Metal Deposition o con WAM, pero por el robot debió ser por Laser Metal Deposition. Se recupera y después se maquina y pues como nuevos, es sí, con un tratamiento térmico. Tenemos pues también un caso de estudio muy particular, que es los implantes. Esto es lo que les decía, este sistema poroso que me permite después el crecimiento celular
para una mejor sujeción del implante sobre pues las extremidades que van a estar en flexión, la parte de implantes maxilofaciales también, que si se fijan, las que llevan contacto con el hueso, esta y esta son porosas para permitir esa interacción a nivel biológico. Y son casos de estudio que se están desarrollando en CIDES y que tenemos también muchas, que tenemos colaboración y que tenemos ya resultados por ahí que mostrar. En el sector energético también tenemos desarrollos, por ejemplo, turbinas de generación eléctrica de General Electric, que es uno de nuestros socios. Por ejemplo, General Electric es un socio comercial que existe en la dirección a través de nuestro consorcio de manufactura aditiva. Entonces, pues ellos tienen ciertos requerimientos y el consorcio lo resuelve. Y es una relación muy fructífera, ¿no? Y es el mismo proceso de pues tener la recuperación de ciertas partes de las álabes de las turbinas, repararlas, recuperarlas, o en el caso más extremo, reconstruirlas desde cero para poder ser insertadas de nuevo y poder darle una mejor funcionalización. Análisis de la microestructura, por ejemplo, en esta sala, en estas partes que ustedes veían aquí atrás, pues a diferente nivel tiene una microestructura diferente. Eso quiere decir que hay un desgaste diferente, que ya se han precipitado ciertas fases que no queríamos y que han permitido que haya un envejecimiento de las propiedades mecánicas. Entonces, a través de tratamientos térmicos podemos llegar a recuperar también la funcionalización y la respuesta de los componentes, y esto es un caso de éxito para este cliente comercial. Pueden ver, ¿no? Y bueno, esta es respuesta térmica después de la aplicación de TVCs, Thermal Barriers Composites. ¿Cómo fue la respuesta térmica? Aquí no. Tenemos también colaboraciones con socios, con otros socios, por ejemplo, con ESI Group, que es una empresa que se dedica a desarrollar software para simulación, ya sea CFD o por elemento o volumen finito. Estamos haciendo el análisis de cómo se comportan los sistemas de alimentación. Estos son 3 cabezales de alimentación, de 3 vías, de 4 vías y un sistema anular. Cada vía, es decir, cada una de estas mangueritas aporta material, que lo ven ustedes arriba, entonces sale en forma de sprite, lo veremos en la siguiente diapositiva, creo, ¿sí? Cada una alimenta. Y lo que queremos analizar es cómo viajan las partículas desde que salen del cabezal hasta que, pues, son fundidas en el centro, o sea, se funden al centro, aquí es el foco donde está la concentración del láser, y después las que no son fundidas hacia dónde se mueven. Aquí es mucho, obviamente, porque aquí no estamos incluyendo el efecto que tiene el láser, pero estamos haciendo esos estudios a través de modelos numéricos computacionales que permitan, por ejemplo, al cliente, a ESI, poder validar. Miren, aquí se ve mejor es la salida de los 3. Esto es utilizando una cámara de alta velocidad a 8000 cuadros por segundo. Aquí en este centro, que es el foco, tendría que estarse fundiendo el material. Aquí no lo está haciendo por obvias razones, nada más para sacar el videito. Pero estamos haciendo análisis. Esta investigación, todo el know-how que se desarrolla aquí, va a ser después embebido dentro de las librerías del software que comercializa ESI. Entonces, esta es una colaboración a nivel científico, donde ellos nos proporcionan licencias de su software para nosotros seguir desarrollando, pues, el know-how que después ellos comercializarán. Perdón. ¿Qué hago yo? Pues particularmente yo estoy trabajando en últimas fechas en 2 tecnologías particulares. En Laser Metal Deposition, utilizando pues los robots que tenemos. Ya lo vieron en la diapositiva pasada, es un cabezal de depósito, es un robot de 6 grados de libertad. Tenemos otro, creo que es marca Fanuc, también de 6 grados de libertad, nada más que el otro tiene cabezales para WAM y este es de LMD, como en el del slide anterior, o sea, les cambio. Aquí. Este es el cabezal que ven en la siguiente diapositiva. Esta. Y en el desarrollo de la CNC híbrida que les decía, donde primero tenemos un cabezal de depósito, estoy construyendo una pieza y después hay un intercambiador que tiene las herramientas
y hay un careado, hay una terminación a través pues del maquinado. Entonces, esta máquina la estamos instrumentando y estamos desarrollando las leyes de control para que pueda ser comercializada bajo el sello CIDESI y nuestro socio comercial que es Vigua. Particularmente, a mí me interesa comprender cuál es el efecto de los parámetros de fabricación sobre los fenómenos físicos que ocurren en el depósito, es decir, convección, conducción, flujos de Marangoni, el fenómeno de Plateus-Rayleigh. Por ejemplo, aquí en estos videos del centro ustedes pueden ver, esto es tecnología de Powder Bed Fusion, cómo el láser va fundiendo el material, o sea, esta primera capa a nivel micrométrico, cómo está la fase líquida, cómo se va embebiendo y cómo se va construyendo, ¿no? Y tenemos diferentes fenómenos. Este que se le conoce como fenómeno de balling, pues que se van creando estas gotitas y que al final, pues la construcción es defectuosa. U otras donde se penetra muchísimo más al material y pues no alcanza a tener una misma geometría o tolerancia geométrica. Entonces, yo me encargo de eso, de monitorear y estudiar los fenómenos que suceden en las plataformas. También, ¿cómo estudio esto? Pues a través del desarrollo de técnicas de adquisición de imágenes, reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, que me permite disminuir los tiempos de inspección post-proceso. Y lo que buscamos es que mientras está procesando, mientras está imprimiendo, nosotros podamos estudiar o predecir y controlar pues los defectos y la calidad de las piezas. En general, pudiéramos pensar con un ejemplo rápido, todo mi quehacer es un gran proyecto. Aquí está la CNC híbrida, la que les decía que hace manufactura aditiva y manufactura sustractiva. Se le instrumenta con una serie de sensores de no contacto, porque obviamente las temperaturas que se alcanzan aquí son altísimas. Estamos pensando que ciertos materiales funden arriba de los 1800 grados, por lo tanto, sensores de contacto pues son imposibles de pensar. Cámaras termográficas, pirómetros, cámaras espectrales, cámaras de alta velocidad. Toda la información va hacia un DAC, a un sistema de adquisición de datos, que posteriormente, de reducir las dimensiones de esos datos, se analizan originalmente en una máquina industrial que va embebida dentro de la máquina, pero estamos construyendo ahora un clúster de supercómputo donde residirá una inteligencia artificial que me permita analizar los datos que todos estos sensores estén adquiriendo, y después mandar las señales a los controladores específicos para que los parámetros de proceso puedan ser modificados durante la impresión de los componentes y garantizar así repetibilidad y calidad en las piezas. Entonces hay monitoreo, hay control y hay validación de los procedimientos. Esta lámina resume, creo que de manera muy interesante, cuáles son mis líneas de investigación en este momento. No sé qué pasó. ¿Qué es esto? Bueno, también hemos estado desarrollando trabajo en la parte de reparación de moldes de inyección, donde originalmente escaneamos el molde. Vamos a pensar en un molde de inyección de plástico que está dañado, está agrietado, y pues la solución, digo, no son baratos, cuestan varios cientos de miles de dólares. La solución no es echarlo a la basura, sino repararlo. Se digitaliza el molde, se obtiene la sección a reparar, se repara el molde, se simula, se genera toda la trayectoria y se hace la reparación, ¿sale? A través de un sistema integral. Aquí estamos utilizando, por ejemplo, ROS Industrial. No sé si ustedes ya lo han trabajado o lo conozcan. Es una plataforma open source que me permite integrar a través de un modelo de grafos varios sensores y cargar scripts que me permitan tomar decisiones en tiempo real. Entonces, la idea es de este proyecto poder desarrollar después un propio software que me permita desde un solo sistema, porque hoy en día todo esto, o sea, que ven aquí, se sucede en ciclos separados. Hay un módulo separado de construcción, hay un módulo donde se generan las trayectorias, hay un módulo donde se programa el robot y después a una optimización y la reparación de las piezas. Y cuando me refiero a módulos, son
computadoras diferentes. La computadora del sensor que repara, la computadora con la licencia de Mastercam, la computadora con la licencia de Robot Master y después llevarlo a el robot. Esta nueva metodología propone software libre, es decir, no licencias de $10,000 anuales como cuesta, por ejemplo, Robot Master o Robot Studio, y hacerlo todo con software libre. Esto ya está funcional y la seguimos trabajando. Y el clúster de supercómputo que les decía, donde estamos desarrollando capacidades de HPC, muchos nodos de procesamiento, mucha capacidad de almacenamiento, y que está embebida en 3 servicios basados en la nube. El PaaS, Platform as a Service, que es la propia parte tecnológica a nivel computacional, el sistema IaaS, Infrastructure as a Service, que contendrá toda la tecnología de manufactura aditiva, y el Software as a Service, toda la parte de inteligencia artificial y software desarrollado por nosotros mismos o bajo licencia o convenio con algún socio comercial, que ustedes pueden acceder a través de una computadora remota, es decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero mandar imprimir por láser cladding, pues una pieza que yo tengo. Pues entonces te conectas desde cualquier conexión en el mundo a este sistema basado en la nube, subes tu CAD, el sistema lo estudia, lo analiza, saca rebanadas, calcula trayectorias, calcula cinemáticas del robot, optimiza esas trayectorias, la información se traduce al lenguaje del robot o al lenguaje o a código GEP, si es una CNC, y estamos esperando, aunque todavía muchas de estas tecnologías no tenemos abierta la arquitectura porque, pues, por un lado, todavía tienen garantía, pero que la información fluya directamente a la máquina y de manera automatizada se puede imprimir, y solamente la intervención humana tenga que ver, pues, con el retiro de la pieza, tal vez el postprocesamiento y el envío hacia el cliente, ¿no? Digamos que es el sueño que estamos buscando en CIDESI. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya sido interesante, pues, el tema de la manufactura aditiva y las cosas que hacemos en CIDESI. Y pues quedo atento a cualquier pregunta. Ahí tienen mis datos de contacto. Siéntense con la libertad de poderme mandar un correo cuando ustedes gusten para poderlos apoyar en cualquier situación. Y pues nada, muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas si es que las hay. Muy bien, muchas gracias, doctor García. Y el comercial de una vez, y ellos cuando terminen sus estudios de licenciatura pueden irse a hacer un posgrado a CIDESI, me imagino, mencionabas que tienen especialidades, también tienen maestrías, doctorado. Sí, tenemos posgrados PNPC, que tienen líneas de especialización en manufactura avanzada, en mecatrónica, en materiales, y pues al pertenecer al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, pues tienen beca CONACYT. Entonces sí, por allá los esperamos. Ahorita hay una convocatoria abierta, ya está una semana de que cierre para que puedan ustedes registrarse en el propedéutico, pero la siguiente es ahí por septiembre, la siguiente abre en septiembre para ingresar en enero del 2022. Siempre las convocatorias son 2 ingresos, uno es en septiembre y otro es en enero del año que viene, pero cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta o pueden levantar su mano también y les damos la palabra, como mejor les parezca. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno, en lo que la piensan, yo sí tengo. Por ahí, Carosuo dice que sí. ¿Sí tiene una duda o sí le interesa el posgrado? Ok, adelante Anaí con la pregunta. Y también, a ver, dice Carosuo, sí tengo una duda, el posgrado también, pero más adelante. A ver, primero la duda, por favor. Y de ahí Anaí. No le escuché. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días todavía, ¿me escuchan? Sí, claro que sí.
Sí. Estaba también pensando en cómo formular la pregunta, quizás no tenía las palabras adecuadas, pero me entero apenas de CIDES y de la Dirección de Administración de Manufactura Aditiva. Yo estoy más por el lado de ingeniería de software y sistemas embebidos, pero de todas maneras estos temas resultan ser relacionados. Al punto al que voy es que si nos pudieras comentar, Ángel, un poco de cómo están manejando la parte de publicar información, es decir, entiendo por esta parte de las líneas de investigación, de los posgrados, junto con que esas investigaciones quizá tengan que ver con información patentada o que sus socios comerciales estén usando como ventaja de mercado en sus productos. ¿Cómo manejan esta parte de investigar y publicar y al mismo tiempo cuidar la privacidad de esta información? Sí, claro. Es interesante porque obviamente todo el desarrollo que tenga que ver con un criterio tecnológico, es decir, que lleve un proceso de desarrollo científico, tecnológico y después de ingeniería, pues trae la duda de cómo vamos a poder hacer que este know-how, que es propiedad, obviamente, de quien lo paga, pues se mantenga bajo secrecía industrial. Por un lado, CIDESI, particularmente la dirección de FATMAT, Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales, busca tener una cartera, un abanico de servicios y productos que ya tengan este proceso de desarrollo. Es decir, tratando de poder eficientar o la competitividad a nivel costos, porque repito, la tecnología no es barata. Entonces, nosotros a través de proyectos o a través de presupuesto que la federación nos puede otorgar, desarrollamos la parte científica. Por lo tanto, al desarrollar la parte científica, el know-how queda con nosotros y pues la parte científica, al ser de nosotros, pues la podemos distribuir a nuestro mejor convenir. Es verdad que ciertos desarrollos son tan interesantes que sí los patentamos. Por ejemplo, tenemos ahorita ahí patentes en evaluación en el tema de cerámicos. Les platicaba que tenemos una línea de trabajo para desarrollar vivienda sustentable a través de impresión, es decir, imprimir casas, pues, para no darle tanta vuelta. Y el material desarrollado en ese sentido, el cerámico, que es nuevo, se está patentando. Entonces, eso lo patentamos porque creemos que la explotación que puede tener nos puede ser de utilidad. Y por otro lado, pues estamos tratando de implementar tecnologías como blockchains para poder cifrar la información que se puede mover a través de los sistemas informáticos que manejamos para que solamente nosotros y el dueño de la información o el cliente pueda descifrarla y poderla leer, ¿no? Ok, es decir, básicamente el financiamiento principal que tienen para la investigación, para nueva generación de conocimiento es de, bueno, no sé si de CONACYT, pero es a partir de la fuente pública, ¿no? No de la parte privada. Es correcto, es correcto. Ok. Sí, tengo otro par de dudas, pero Anaí, adelante y más adelante quedó en la pila, ¿no? La siguiente pregunta. Muchas gracias. Bueno, a ver, dicen ahí, gracias, doctor Ángel. Habló de las ventajas como reducción de tiempo y mayores especificaciones al cliente. Me imagino que se refiere a cumplimiento, ¿eh? Con especificaciones, así como optimizar procesos, al igual que mencionó en una parte acerca de las limitaciones de diseño. ¿Nos puede comentar acerca de las principales limitaciones que se han detectado o que se presentan en este tipo de tecnología? Claro que sí. Como les mencionaba, o sea, realmente la manufactura aditiva no viene a sacar de la jugada pues las tecnologías o los métodos tradicionales. No va por ahí. Creo que esa es la primer limitante, el que
tiene un sector muy específico, tiene un nicho muy específico de desarrollo, donde el cliente requiera una alta personalización o donde el componente a fabricar tenga sea muy complejo a nivel volumétrico, que por un método tradicional no se pueda. Ese es el nicho. Ahora, pensando ya al revés, ¿qué desventajas, si esa era la pregunta, hemos detectado? Pues por ahora te podría decir dos que creo que son los que han impedido que la tecnología de manufactura aditiva sea aceptada de una manera mucho más simple en la industria, y es los tiempos de fabricación y los costos. Mencionaba que hay piezas, por ejemplo, estas que son porosas o que simulan un sistema poroso, pueden llegar a durar en imprimir, y estoy hablando de un tamaño, por ejemplo, para una prótesis de rodilla, o sea, para que tengan más o menos la relación del tamaño que estoy hablando, una semana de impresión, ¿sí? Eso es, claro, porque tiene una precisión micrométrica, como ya habíamos hablado, pero, híjole, una semana de impresión, ¿sí? Versus también un costo elevado, creo que son los principales látigos que nos han castigado para poder llevar las tecnologías hacia la industria. Claro, estamos hablando que son componentes que por otros métodos no se podrían realizar, es decir, imposible hacerlo por maquinado, por ejemplo. O sea, pero que aún así la industria sigue pensando si puede generar toda una línea de producción y cumplir los tiempos de sus clientes. Entonces diré que esos dos, tiempos y costos. Por el otro lado, tal vez todavía no llegamos a un punto donde podamos garantizar repetibilidad de procesos. ¿A qué me refiero? Me hubiera gustado tener ahí habilitada mi pantalla para poder dibujarles, pero todo lo que se desarrolla en manufactura aditiva tiene tres elementos que son específicos para esa receta de cocina. Vamos a verlo así. Uno es la máquina con la que se imprime, y cuando me refiero a máquina es específicamente la que estás usando. Por ejemplo, en la imagen ustedes ven un robot ABB de 6 grados de libertad de la familia fulanita de tal. Ven un cabezal Fraunhofer de 3 vías y hay muchas cosas más. Bueno, ese hardware más el material, más la pieza que se quiere imprimir a nivel complejidad geométrica, es una sola receta. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana tú dices, ¿sabes qué? Esa misma pieza ahora la quiero imprimir con otro material, lo que ya estudiaste, lo que ya analizaste, esa receta que ya tenías, no funciona. No, al 100% no, pero aún así tiene que haber un análisis sobre cómo se va a comportar ese material con este hardware, o cómo se va a comportar el material con esa nueva estructura compleja que quieres imprimir. Entonces, si se fijan, esto se vuelve en un problema n-dimensional, donde tienes que hacer recetas conforme te las vaya, conforme el cliente te lo vaya pidiendo. Y eso también hace clic con lo que el compañero preguntaba anteriormente. Pues, aunque científicamente ya no hay mucho que hacer, porque a lo mejor ya desarrollaste ese material, ya lo conociste, ya lo comprendes, ya tienes el conocimiento de la precipitación de sus fases, cómo se comportan, cuáles son sus diagramas de temperatura, tiempo, transformación, pero después lo vas a tener que adecuar, ¿sí? Y esa adecuación, ese trabajo de servicio tecnológico o de ingeniería, pues es el que eleva los costos. Entonces, eso también es una limitante. Se han desarrollado o estamos desarrollando sistemas inteligentes a través, pues, de redes neuronales o deep learning o reinforcement learning, que me permitan o que le permitan a un sistema informático hacer ese análisis de manera autónoma y no que requiera, pues, a personal técnico que haga el estudio. Entonces diría que esas tres, para resumir: tiempos de fabricación, costos de fabricación, y que las recetas son personalizadas o que están haciendo o que están relacionadas directamente con lo que se quiere construir. Doctor, además no es como que la empresa compra el equipo y no hay mucho personal, recurso humano especializado que esté disponible, ¿no?
Es correcto, platicaba al inicio, bueno, antes de que iniciáramos la plática, que realmente nosotros como grupo ahí en la dirección, pues la gran mayoría de nosotros pues nos trajeron de diferentes partes del mundo donde estábamos terminando nuestros estudios o que muchos de nosotros también ya trabajábamos. Sí, de Alemania, de Estados Unidos, de Pittsburgh, de Texas A&M, de Francia. Hay un colega que viene de, ¿dónde fue Puros repatriados. Exactamente, la gran mayoría son repatriados. Eso te habla de que realmente en México pues es una tecnología nueva. Otros países, digo, como siempre, el atraso que tenemos en México nos llevan 15, 20 años. Entonces, pues nosotros, además además de este grupo del que les platico, nosotros en CDC, yo ubico otros 2 grupos que digamos que también están fortalecidos, que es el MADIT en la UNAM y el de la Universidad de Nuevo León, ahí en el PIT, en el Parque Tecnológico y de Innovación. Entonces, de ahí en fuera, pudiéramos decir que somos pues ni 100 especialistas en manufactura aditiva, y que yo no me considero especialista, como ya vieron en mi background, yo vengo del área de sistemas y después me especialicé en visión artificial, inteligencia artificial, y ya después me convencieron de moverme a este mundo, y ahí estamos trabajando apenas, ¿no? Entonces sí, también eso, hay un problema en que no hay personal, pero como decía también, pues ya las primeras generaciones que estamos formando nosotros ya están egresando en el tema de manufactura aditiva, y la verdad es que la industria los ha recibido muy bien. De hecho, un estudiante mío, que es el que desarrolló justamente los pininos de esto que les muestro, de la reparación de moldes autónoma utilizando ROS, pues está ya en las etapas finales para irse a trabajar a la línea de impresión aditiva de Intel en Guadalajara. Entonces, Intel ya está metiendo manufactura aditiva en sus procesos, y este chico pues está en las etapas finales. Todavía no lo contratan, pero sí me ha platicado que ya ha pasado varios ciclos en el proceso de contratación para trabajar en Intel. Entonces, pues parece ser que la industria los está recibiendo bien. Muy bien, ya pasó varios filtros, como dicen. Sí. Bueno, otra pregunta, Luis Medina. ¿Cuántos ciclos soporta un molde reparado por el sistema que desarrollaron? Excelente pregunta. Y la respuesta no existe. Depende mucho del material. Y de las condiciones de exposición, me imagino. Exacto. Digo, tenemos tecnologías. Por ejemplo, tenemos un equipo que se llama Heat Isostatic Pressure, HIP, que es, para que me entiendan, como una olla express. Este equipo, obviamente es un equipo gigantesco, del tamaño de un cuarto, lo que hace es un tratamiento térmico para rejuvenecimiento de componentes. Lo que hacemos es, vamos a pensar que o lo imprimimos desde cero o lo recuperamos a través de volver a imprimir la parte perdida, lo metemos al HIP y lo que hacemos es controlar la temperatura y la rapidez en la que llegamos a esa temperatura. Podemos hablar de 2000 grados, pero también podemos controlar la presión, ¿sí? 10, 20, 50 atmósferas de presión, y lo que hace esto es, por un lado, a nivel atómico y molecular, reestructura y precipita nuevas fases, es decir, rejuvenece a nivel atómico la pieza y cierra defectos internos, unos propios del proceso, ¿sí? Porque el proceso pudo generar porosidad o agrietamiento interno, o por otro lado, pues por el mismo uso del material. Vamos a pensar un material que tiene choques térmicos, por ejemplo, rodillos de laminación en la industria acerera, pues no sé si han visto cómo terminan estos rodillos, pero terminan descarapelándose, o sea, se les caen las piezas y ya es acero industrial, ¿no? Entonces, está ese equipo. Ahora bien, una respuesta un poco más aterrizada es, nosotros tenemos ahorita un proyecto en el cual no necesariamente las piezas, sino el material. ¿Qué estamos pensando? Nosotros imprimimos una pieza y pues como ven aquí en la imagen, ahí no sé dónde está mi apuntador, aquí está, pues tenemos 3 salidas de material. Mucho de ese material, estamos pensando que cerca del 70% se funde y pues forma la pieza.
El otro 30% pues queda aquí, no sé si alcancen a ver, este es un plato colector y queda aquí en el plato colector. El polvo que queda aquí disperso, pues ya tuvo un impacto térmico, es decir, se pudo haber ya oxidado o se pudieron haber generado grumos, es decir, porque a lo mejor no llegaron a su punto de fusión las partículas, pero sí llegaron a una plasticidad que las hizo pues que se pegaran. Obviamente, como es una atmósfera no controlada, o sea, eso es un taller, pues les pudo haber caído polvo, la humedad. Además, si no está bien seteado el colimador del cabezal, pudimos haber generado hasta plasma. Este es un láser, pero si no se controla bien, se puede generar plasma, lo que ioniza la atmósfera y afecta el polvo. Total, que el polvo recolectado ya sufrió un impacto. A este polvo lo llevamos a un proceso de limpieza. Por un lado, lo limpiamos químicamente, vamos a pensar que con ITAL. Por otro lado, lo metemos a tinas ultrasónicas de limpieza para que le desprenda el óxido. Después lo llevamos a un secado específico, vamos a pensar una mufla. Después lo llevamos a pulverización y a, ¿cómo se llama? Pues un filtrado, ¿no? Se analiza el polvo, se hace un estudio de EDS, es decir, utilizando microscopios electrónicos para ver si los componentes químicos que hay en ese material aún son los de los originales, ¿sí? Porque obviamente, repito, ya sufrió una transformación el polvo. Si aún está dentro de la norma, vamos a pensar que fuera un maragin, un acero inoxidable. Si aún es maragin, porque tiene los porcentajes que marca la norma de todos los componentes que tiene que tener, que sí, obviamente el acero, obviamente níquel, un poco de cobalto y más ahí, son recetas, ¿no? Las aleaciones. Se vuelve a meter, es decir, se vuelve a utilizar para un siguiente ciclo. Y esto lo estamos haciendo para diferentes materiales, para saber justamente cuántos ciclos de reuso el material tiene. Te podemos hablar que, por ejemplo, algunos comerciales como el Lincoln, el 718, pueden soportar hasta 40 ciclos de reuso antes de que digamos, eso ya no es Lincoln, es decir, ya hubo una transformación molecular o desprendimiento de unos de sus componentes químicos que ya no lo dejan dentro de la norma. Y con aceros, por ejemplo, entre 7 y 10 ciclos de recuperación. Después, obviamente, de ese proceso, pues es material que ya es merma, basura, ¿no? Entonces, sí estamos haciendo ese análisis, pero en los polvos, no precisamente en los materiales ya recuperados. Muy bien. Anaí tiene otra pregunta, dice, menciona máquinas que pueden procesar materiales como cerámicos, metálicos, poliméricos para imprimir diferentes piezas. Pregunta que si existe alguna que combine. Sí es posible, pero bueno, depende de la aplicación. Por ejemplo, uno de los cabezales que tenemos nosotros, creo que no puse aquí una imagen, es un cabezal híbrido. Este cabezal híbrido tiene aporte de material en polvo, pero también también tiene un alimentador de alambre. Pudiéramos tener nosotros, por ejemplo, que ese alambre sea un tipo de material cerámico o que internamente, porque ya ven que estos alambres pueden ser por dentro un material y por fuera otro, el recubierto, el coating, y el polvo, y poder hacer una construcción con un material, se le llaman materiales gradados o aleaciones gradadas, donde pudiéramos tener esa combinación. Digo, obviamente polímeros y metales, pues obvio no se puede, o sea, no hay convivencia, pero con ciertos materiales sí hay una interacción a nivel molecular que pueda suceder, pero, por ejemplo, hablando de materiales metálicos y teniendo esta imagen ahorita aquí en presentación, tú pudieras pensar que cada uno de estas salidas puede ser un material diferente, ¿sí? Vamos a pensar que por aquí tienes acero, por aquí puedes tener níquel y por aquí puedes tener, por ejemplo, ahorita está muy de moda utilizar reforzantes de nanopartículas, ¿no? Por ejemplo, grafeno, ¿no? Que ahorita está muy hype, todo el mundo quiere ponerle grafeno hasta el café. Entonces, por aquí grafeno, ¿no? Y pues la idea es que cuando se pasen de su fase sólida a líquida, pues haya una buena dilución de materiales, una buena interacción que me permitan tener un material gradado, ¿no? Eso también puede ser posible. Muy bien.
Por aquí, Caro Suo me decía que tenía 2 preguntas más. A ver, adelante. Gracias. Sí, quizá condensándolas en una, me interesa la parte del estado de esta plataforma. Bueno, es que es una infraestructura, ¿no? De impresión como servicio. Em, pero quizá eso nos pudieras comentar, a lo mejor si lo podemos consultar en los sitios, ¿no? Del estado de este servicio, consultarlo en los sitios de FATMAT o de CIDESI. Por ende, me voy a orientar más por esta otra pregunta que tenía en el caso de cuando tienen que interactuar con estos robots, digamos una bebé o algo por el estilo, utilizan, si es que llegan a necesitar software a la medida, utilizan proveedores de firmware o de software embebido o lo hacen in-house, tienen ahí gente que está especializada en estas áreas o digamos el proveedor ABB u otro les provee todas las herramientas de software firmware que necesiten. Sí, depende. Creo que no les mencioné y ahorita la respuesta creo que queda muy bien para que me cachen la idea de la respuesta del compañero. La fabricación aditiva en México como tal, o sea, los grupos que existimos tenemos muy pocos años. Por ejemplo, FATMAT, que de hecho FATMAT es un nombre, casi cada año nos cambiamos el nombre, pues, para que me entiendan. Ahorita hubo una reestructura en CIDESI, entonces nos volvimos a cambiar el nombre. Pero bueno, digamos que el grupo, para ya no hablar, para no ponerle nombre, tenemos 5 años y somos el grupo más viejo, bueno, no el segundo, el primero es el de la UNAM, el MADIT. Pero si se fijan, somos grupos de investigación jóvenes en, pues, tanto trabajo de experiencia y también nosotros, casi todos son, pues, de la edad de un servidor, todos somos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los fierros que hemos comprado, pues, también están nuevos y muchos de estos fierros que hemos comprado, pues, están con sus garantías corriendo y, pues, aún el servicio de mantenimiento, pues, depende del proveedor o del fabricante. Ahora bien, sí tenemos equipo, por ejemplo, el robot de Fanuc, que ya no tiene garantía, que ya no se le hemos querido comprar y que la arquitectura del robot ya es abierta. Como ya es abierta, pues ahora sí le podemos meter mano a diestra y siniestra. Eso quiere decir que nosotros mismos desarrollamos, por ejemplo, o escalamos las capacidades que los sistemas embebidos me dan. Obviamente, el sistema de control de los robots pues sigue siendo del fabricante del robot, no nos podemos mover a otro lado, pero la interacción entre periféricos, entre el sistema que está en la nube, entre otros equipos o sensores, sí lo desarrollamos nosotros. CIDESI, no se los quise presentar porque ya era mucho dato, pero CIDESI pertenece a la Coordinación de Manufactura Avanzada de CONACYT, donde está pues CATQ, donde está COMIMSA, donde está otros centros de investigación. Por lo tanto, pues lo que hacemos nosotros versa en esas áreas. Particularmente en CIDESI, además de lo que les acabo de platicar, pues hay áreas de metrología, hay áreas de automatización, hay áreas de materiales, hay áreas de mecánica, y unas más que se están creciendo y convivimos como un solo centro. Si nosotros no tenemos las capacidades a nivel científico-tecnológico dentro del grupo, pues hacemos uso de las que sí tiene CIDESI. La verdad es que nosotros somos un grupo multidisciplinario porque la manufactura aditiva, no sé si ya le cacharon, así es, ¿sale? ¿Qué hace una persona de sistemas ahí? Pues porque obviamente necesitan gente que programe y que desarrolle sistemas tanto de monitoreo como de control, como de análisis, de visión por computadora, de inteligencia artificial, de deep learning para los sistemas, pero también tenemos especialistas en mecánica, tenemos especialistas en materiales, tenemos especialistas en tratamientos térmicos, tenemos especialistas en modelado molecular computacional, por ejemplo, y casi todo, y pongo entre comillas, lo resolvemos nosotros. Pero si no es así, pues hay más compañeros en CIDESI. Por lo tanto, para tu respuesta, compañero, es de lo que se puede, sí, lo desarrollamos nosotros, tratamos, y más ahorita con estos nuevos tiempos que vivimos, la verdad es que acceder a recursos federales para poder hacer esta investigación que decía en pregunta previa,
pues es más difícil. Entonces tratamos de pues empezar a utilizar pues, plataformas de software libre, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, utilizar ROS, ¿no? ROS Industrial, pues es una plataforma libre y es muy robusta y muchas industrias utilizan ROS y pues estamos desarrollando sobre ellos, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, ya más electrónico, particularmente nos gusta programar FPGAs para el control in situ y procesamiento de los datos de los sensores. Entonces, pues sí, desarrollamos y pareciera que no, pero la verdad es que en la dirección ocupamos mucha gente del área de sistemas, particularmente yo, porque les decía en un slide pasado, bueno, les platicaba, ¿qué es lo que hago? Pero ahorita hay un boom en el crecimiento, por ejemplo, de esta parte. Estoy construyendo un clúster de supercómputo donde la parte de telecomunicaciones, donde la parte de paralización masiva de los aplicativos que utilizamos, se necesita alguien que vaya y lo haga, ¿no? Alguien que me diga o que me programe el NAS, alguien que me haga toda la granja de almacenamiento en paralelo, alguien que me permita generar o que me administre el nodo, valga la redundancia, de administración, que me le dé acceso a toda la comunidad hacia las capacidades tecnológicas que tiene ese clúster. Entonces, ahí también hay mucha necesidad, ¿no? Y pues, lo otro, ¿no? Que es lo que les venía platicando, temas de procesamiento de imágenes y temas de inteligencia artificial. Muy Sí, bien. Adelante, bueno, adelante. Perdón, muchas gracias. Precisamente de manera implícita estaba buscando pues hacer énfasis en esta parte que decías de la multidisciplinaridad, de que no solamente tiene que ver con la cuestión de manufactura, ¿no? Sino que hay muchísimas otras especialidades ahí involucradas. Y específicamente esta que a mí me ha interesado, que estábamos tratando de promover aquí en la región de California, del área de sistemas embebidos, que también es una cosa súper grande, pero esta implicidad de ver qué tanto sí estaban necesitando de este tipo de personas especializadas en estas áreas, ¿no? Hay mucho desarrollo web, hay mucho de microservicios, hay mucho de paralelismo de procesos, como mencionas, ¿no? Y un poco también hacerle espacio a esta parte que muchas veces no pareciera que lo dan por sentado, ¿no? Que se necesita tener cierta especialidad para programar este tipo de dispositivos. Y bueno, esa era parte de la intención. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Yo tengo por ahí un par de preguntas. Y si alguien más tiene preguntas, pues las puede postear en el chat. Es respecto a montar un laboratorio así en infraestructura. ¿Cuánto representa en inversión? Estamos hablando que de las 7 tecnologías básicas para la manufactura aditiva se cuentan en sus centros de investigación con 5. ¿Cuánto cuesta? No el mantenimiento ni el edificio, pero si una universidad quisiera, y yo estoy pensándolo como nosotros que no tenemos ahorita y deberíamos de tener algo por lo menos, un laboratorio así, ¿cuánto cuesta? El equipo. Depende de la tecnología. Por ejemplo, ese que ven en la imagen ahorita, el robot con el cabezal y con todos los periféricos, que déjenme los enlisto de manera simple, sería el robot, sería el cabezal, sería el alimentador de polvos, sería la fuente láser, obviamente, serían los extractores, serían pues, la sensórica, y digamos que ya, o sea, eso dejando de lado la obra civil y obviamente la adecuación eléctrica también, no la toco, pero estamos hablando que eso nos costó aproximadamente como 12 millones. 12 millones tener las 5 tecnologías. No, 12 millones tener esa tecnología que ven en la imagen nada más. Nada más. Sí. O sea que estamos hablando que no es como tan fácil, ¿no? Que tener un laboratorio con una inversión así tan grande. No es barato y la verdad que mucho del trabajo que hacemos, me da pena decirlo, pero mucho del trabajo que hacemos los investigadores en la dirección y que nos consume gran parte del tiempo, justamente es buscar fondearnos por diferentes medios, ¿no? Desde convocatorias nacionales hasta convocatorias internacionales
Y de hecho, la razón de que exista, de hecho esto que están viendo aquí, el CONMAD, es el Consorcio Nacional de Manufactura Aditiva, que es de nosotros, tiene que ver con el hecho de también fondearnos ahí para pertenecer al CONMAD. Pues hay una serie de membresías que van, creo que la más baratita es cerca de $10,000 y la, pues, Platinum, Diamante, no sé cómo le pusieron ahí los compañeros, son $100,000, ¿no? Y solamente es la membresía. Pero esa membresía te da acceso a todas las plataformas, a todas las tecnologías, a todo el know-how y capital técnico y científico que tenemos en CIDES. Entonces, creo yo que también es una alternativa interesante para comenzar a embeberse en el tema. ¿Quién compra estas membresías? Particularmente la industria. Por ejemplo, GE tiene una membresía con nosotros, la máxima, que no me acuerdo si es platino o diamante, y ellos, por ejemplo, consumen todo lo de manufactura aditiva con nosotros. Es decir, si GE IQ, que digamos que es la sede aquí en Querétaro, Infraestructura Querétaro, requiere un tema de que converja con manufactura aditiva, lo hacemos nosotros, porque ya tenemos las tecnologías, los materiales, etc., y se le entrega directamente allí. Y bueno, ahí venía algo muy interesante que preguntaban hace rato, ¿no? De este secretismo, de ese desarrollo. Pues con GE es un tema súper interesante porque ellos son muy especialitos en ese tema y ahí sí, todo lo que desarrolla lleva documentos hasta cifrados, ¿no? Donde sí hacen mucho honor a mantener esa secrecía, pero tienen acceso a todo. Y cuando digo todo, es todo, hasta capital humano, ¿eh? O sea, nos ha tocado ir, bueno, a mí no, a un compañero le ha tocado, científico, con base, con todo, o sea, ir a chambear allí, porque allí necesitaba un especialista en materiales para desarrollar o para hacer unos análisis a una nueva aleación que estaban trabajando, y pues digamos que con su membresía tenía acceso a ese know-how, ¿no? Entonces, pues es otra oportunidad. Pero bueno, sumando a la pregunta inicial, también depende de la tecnología. La verdad es que esa tecnología de LMD es una tecnología que, si regresamos al ciclo del hype de la tecnología de Gartner, ya va saliendo, es decir, ya va agarrando curva hacia arriba, hacia esa meseta. Todavía no está bien desarrollada y bien aceptada por la industria, pero va para allá. Otras tecnologías, como por ejemplo cama de polvos, son más baratas, requieren menos infraestructura periférica, porque pues es comprar la impresora como tal, como si compráramos una de plásticos, y ya viene instrumentada, ya viene con la fuente láser, ya viene con el sistema de enfriamiento, etc. Tampoco es barata, estamos hablando de unos cuantos millones de pesos, pero no 12, obviamente. O sea, es menor, porque es una tecnología ya madura y hay muchos proveedores, que también es otra cosa, ¿no? Entre más proveedores, pues hay más, ¿cómo se llama? Competencia en precios. Muy bien. Bueno, y hay igual dentro de la tecnología de manufactura aditiva opciones mucho más baratas, me imagino. O sea, estas son altamente especializadas, modernas y a nivel de investigación, me imagino hay equipo mucho más económico, más didáctico probablemente también, no para centros de investigación, sino para, digamos, entrenamiento técnico, ¿no? Y, para el área de makers, ¿no? ajá, y prototipado rápido, ¿no? Y más sencillo. Mi pregunta, ahora la que me falta, tiene que ver con, mi área de investigación tiene que ver con estrategias de fin de vida. Y ahorita los manufactureros originales de los equipos los hacen con ciclos de vida cortados. Y normalmente la estrategia es utilizando componentes críticos, los cuales truena y adiós, ¿no? Y otra problemática es de los productores, por ejemplo, en la industria automotriz, las partes de servicio. Digo problemática porque viene la obsolescencia, dejan de fabricar los productos y entonces de repente tienen que hacer corridas para poder tener disponibles todavía partes de servicio. ¿Qué tan viable es utilizar la manufactura aditiva para fabricación de componentes críticos o partes de servicio? Pues yo creo que es una de las soluciones inmediatas. De hecho, ahorita me acordé que
hace 3 años aplicamos a una convocatoria for the Seed para justamente construir un nuevo edificio. Y una de las cosas que hablábamos era esa, que esta obsolescencia, o sea, así vendimos una parte del proyecto, ¿no? Que tienen muchas de las piezas, pues se entiende, pues es el mercado crece, o sea, ahí no hay mucho que hacer, y que una de las soluciones que SIDESI podía dar a ese tema, pues es seguirle dando ya sea el mantenimiento a través de una recuperación, un rejuvenecimiento o la propia impresión de materiales, digo, de componentes críticos para líneas de producción específica o para modelos o productos que ya estuvieran fuera de catálogo descontinuados, ¿no? Sin necesidad de armar toda una nueva, o sea, una línea, exactamente, ¿no? Sino que fuera a destajo, que fuera personalizable, y bueno, comerciales que gané la convocatoria y ya terminamos de construir el nuevo edificio. Pero sí, creo que es una solución inmediata para eso, ¿no? Por ejemplo, hace yo un par de años estuve en pláticas con la CEA, la Comisión Estatal de Aguas de aquí de Querétaro, porque me platicaban que ellos justamente tenían problemas en ese sentido para ciertos componentes en las represas que ellos gestionan, que si se dañaban, pues les costaba, o sea, un montón de trabajo conseguirlos porque eran piezas obviamente que tenían ya décadas de no fabricar y que pues sus sistemas de compras, su gente de compras, hacía un barrido así por todos los proveedores del globo hasta donde lo pudieran encontrar y que les llegaba a tomar hasta semanas, ¿cómo se llama? Poder encontrar esas piezas que ya estaban fuera de catálogo, ¿no? Entonces, Y digo, no, a veces ni las encontraban. exactamente, digo, no se concretó ese proyecto, pero sí, justamente, ¿no? La manufactura va para allá, ¿no? En ese sentido, lo puede resolver. O sea, es un problema real el de que hay máquinas que se vuelven inútiles porque no encuentras una parte de repuesto y la pudieras seguir utilizando si pudieras tener acceso, ¿no? Con esa tecnología. Sí, y ahorita, por ejemplo, no solamente pensar en materiales o en componentes metálicos, ¿no? Digo, hay una vasta abanico de materiales de todos tipos, cerámicos, metálicos, vidrios, biológicos. De hecho, en SIDESI, como les decía, o sea, nosotros, manufactura aditiva, aunque originalmente la pensábamos como imprimir cosas de metal, pues nos hemos dado cuenta a través pues, de la propia experiencia que la manufactura aditiva va más allá de eso y entonces tenemos equipo para imprimir material biológico, tenemos bioplotters, tenemos para cerámicos, estas de casas, digo, no, digo, es un proyecto, digamos, que cerrado todavía, pero ya tenemos nosotros por ejemplo, el convenio con el fabricante del material. Estamos ahí trabajando, que de hecho, lo que les decía, está patentado. Las estructuras de construcción, que son unos pilares gigantescos que van a tener líneas con los cabezales y que van a poder imprimir. Creo que estamos pensando en imprimir dentro del área en el que caen todos los cabezales, como 10 casas, digo, no muy grandes obviamente, pensar de estas de interés social, pero en días, en cuestión de días, imprimir casas y estarlas entregando en, pues a lo mejor máximo 15 días, ¿no? Ya con toda la instalación, sustentables obviamente, con material. Entonces ahí vamos, cosas metálicas, cosas biológicas, cerámicos para construir casas. Estamos construyendo a nivel sensores, por ejemplo, MEMS, ¿qué es? Microelectromechanical Systems, también, es decir, imprimir micro sistemas, también lo tenemos. De hecho, hay un laboratorio completo de MEMS que tenemos. Me faltó decirles que esa es otra área que tiene CIDESI nueva también. Entonces, volómetros, por ejemplo, estamos ahorita con un proyecto para imprimir volómetros a una escala pequeñísima. Entonces, no, la manufactura aditiva no solamente tiene que ver con metales, con piezas metálicas, sino es imprimir todo lo que se puede imprimir. Eso es manufactura aditiva. Pues ahora sí que gratamente sorprendida con toda esta información. Yo creo que los muchachos también.
Muy buena presentación, muy interesante. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Por allí le vamos a hacer llegar el reconocimiento. Es una serie de conferencias que están programadas. Entonces ya cuando termine la última conferencia, que es en 15 días, voy a gestionar todos los reconocimientos para entregarlos por correo electrónico, ¿no? Una vez que terminen todas las conferencias, le estaría llegando la constancia por parte de la universidad. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. No sé si alguno de los muchachos quiera decirle algunas palabras. Bueno, muchas gracias por toda la información y por las referencias, definitivamente muy útiles. Bueno, pues si estuviéramos en presenciales, ¿no? Pues un aplauso, ¿no? Pero muy buena información. Muchas gracias, doctor García Moreno. No, pues gracias a ustedes otra vez por la invitación. Yo estoy muy contento, espero que les haya sido interesante y útil la información. Pues cuando necesiten ayuda en algo, ahí tienen mis datos de contacto y pues también los espero en Querétaro para que continúen con su formación y también para que conozcan el centro del país, ¿no? A ver, que vean cómo anda por acá el centro del país y pues muy agradecido por la oportunidad. Muy bien, entonces damos por concluido este evento. Que pasen un bonito día. Voy a cortar la reproducción.